Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Medina, coordinador de mercadeo y producto de Herbalife Nutrition Colombia. Es un placer reunirnos hoy para el entrenamiento Nutrientes Importantes en la Alimentación. Contamos con una invitada muy importante, quien es Clara Valderrama. Bienvenida, Clara. Quiero contarles un poco acerca de ella. Clara es nutricionista dietista de la Universidad Javeriana, con título de especialista en Administración de la Universidad Santo Tomás. Tiene estudios en gastronomía y cocina. Tiene experiencia como conferencista y educadora. Además, un énfasis en coaching nutricional en el Nutritional Coaching Institute de Barcelona, España. Y estamos muy contentos porque hace más de 7 años hace parte del Consejo Consultor de Dietistas de Herbalife Nutrition. Clara, bienvenida nuevamente. Te dejo con nuestra audiencia. Gracias, Juan, por esa bienvenida. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, dándoles esta información, este entrenamiento que sé que va a ser muy valioso para cada uno, porque sé que ustedes están entrenándose y aprendiendo cada día y aplicando todo lo que vemos para ustedes y para los grupos a los que ustedes les comparten esta información. Entonces vamos a dar inicio, voy a compartir mi pantalla para que empecemos y nos demos cuenta cuál es el tema que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a hablar de esos nutrientes importantes en la alimentación. Sé que muchas veces hemos hablado de otros nutrientes, pero hoy vamos a hacer énfasis en algunos bien importantes para que vayamos ampliando esos conceptos que tenemos y podamos aplicarlos, como les digo, en ustedes, en sus familias y en sus grupos que están en su línea aprendiendo todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar de la ciencia. Ustedes saben que a mí me gusta empezar estos entrenamientos hablando de la importancia del respaldo científico que tenemos en la compañía. Sabemos que contamos con más de 70 científicos y expertos a nivel mundial. Está todo nuestro Consejo Científico de Los Ángeles, todos con capacitaciones, doctorados en ciencia, nutrición, salud, que nos dan el soporte a nosotros, las personas que estamos en cada uno de los países, para poder compartir esta información con ustedes y darnos esa tranquilidad y ese respaldo científico que tienen todos los productos y que tiene la información que nosotros tenemos para dar día a día. Además de eso, me gusta decir, aparte de ser ciencia, que somos calidad. Somos calidad porque realmente hay un compromiso verdadero entre todo el control que se hace desde la materia prima hasta que el producto finalmente llega a nuestras casas, a nuestras manos, lo preparamos y lo consumimos. Definitivamente con esa filosofía de la semilla a la mesa garantizamos toda la calidad y la seguridad de los productos para que ustedes puedan consumir lo que realmente ustedes ven en la etiqueta, es lo que ustedes consumen en el producto ya preparado. Entonces eso nos da tranquilidad, saber que somos ciencia, saber que somos calidad y que nos garantiza el buen uso y correcto de los productos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver estos temas que estamos viendo en la pantalla. Vamos a hablar, por supuesto, de generalidades. Ustedes saben que me gusta abordar los temas desde la parte general. Vamos a hablar de fibra, que es tan importante. Vamos a hablar de ácidos grasos omega 3. Vamos a hablar de vitaminas y minerales. Y vamos a hablar de un poquito de colágeno. Entonces, importante que veamos, generalmente hablamos como de los macronutrientes, hablamos, y hoy vamos a hablar también un poquitito de ellos para poder llevar a relacionarlo con estos que estamos viendo en este momento en la pantalla. Para eso, y dentro de las generalidades, ustedes saben que me gusta hablar de qué es una nutrición adecuada o en qué consiste una nutrición adecuada. Es la que nos proporciona los nutrientes adecuados para apoyar un estilo de vida activo y saludable. Entonces es necesario entender que cada persona tiene unas necesidades de nutrientes diferentes. Depende de qué, de mi actividad física, de mi género, de mi edad, de mi estado actual. Eso va a determinar cuáles son esos nutrientes que yo necesito incluir en mi alimentación. Además, una nutrición adecuada, ¿qué me va a ayudar? A lograr y a mantener una adecuada composición corporal. Pero acuérdense que esto va de la mano de la actividad física regular. O sea, no podemos hablar solo de nutrición, solo de nutrientes, cuando no estamos realizando una actividad física. Entonces, vean que empezamos a hablar, como yo siempre digo, va todo de la mano, no uno aislado del otro. Entonces, una buena nutrición me puede ayudar, pero al lado de, por supuesto, de una actividad física regular.
¿Y qué me gusta de esa nutrición adecuada? Que incluye comidas y refrigerios que sean placenteros para comer. O sea, comer bien, nutrirnos de manera adecuada no significa sufrir, ni aguantar hambre, ni dejar de comer, sino que tener un equilibrio y una adecuada selección de esos alimentos para que de verdad eso sea placentero. Como les digo yo, una de las cosas más ricas que hay es comer, comer bien y comer de manera consciente. Entonces eso es importante saberlo en el momento que vamos a hacer la selección de nuestros alimentos para poder hablar, sí, de una nutrición adecuada. Vamos entonces a hablar de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? A veces le tenemos miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos son un macronutriente. ¿Y qué pasa con estos macronutrientes? Que tienen que estar presentes en nuestra alimentación. Yo sé que muchas veces recibimos información, que sí, que no, que lo vamos a hacer, pero definitivamente deben estar presentes en nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque los carbohidratos cumplen funciones muy importantes. ¿Cuál es la principal función de los carbohidratos? Es que son mi combustible. O sea, yo no podría funcionar si no tengo combustible, no tengo energía. Y yo digo que los carbohidratos son como la gasolina para los carros. Realmente es lo que me aporta la energía que necesito para poder funcionar correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Que es el grupo más grande, los alimentos es el grupo más grande el que contiene carbohidratos. Entonces, digámosle que eso es una ventaja, pero es algo a lo que tenemos que ponerle cuidado, porque al tener tanta disponibilidad, como que a veces consumimos demasiados de ellos. Entonces, es importante saber que hacen parte de mi alimentación, que son mi fuente de combustible, pero que también tengo que llevar un control de las funciones de estos alimentos que aportan carbohidratos cuando los incluimos en la alimentación. ¿Qué pasa también con este grupo? Que también encontramos dentro de estos alimentos unos que nos aportan fitonutrientes y que nos aportan también fibra. Eso es clave saberlo, que cuando yo hago esa selección de esos alimentos que aportan carbohidratos, estoy hablando también de un aporte de vitaminas, de minerales y de fibra. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos en cuenta que este grupo es el que me aporta también esos nutrientes, porque a veces pensamos que solamente se quedan en la parte de la energía. Entonces, cuando tenemos una adecuada selección dentro de ese gran grupo de carbohidratos, pues podemos seleccionar los que me van a aportar estos nutrientes de los que estamos hablando ahora. Bien, entonces tengo que identificarlos primero, que a veces a mí ustedes saben que me gusta ponerles como unas pequeñas tareas. Y hoy una de esas tareas va a ser en esa libreta de apuntes que ustedes tienen, que empecemos a identificar cuáles son todos esos alimentos que me aportan carbohidratos, porque a veces no los identifico. Y como no los identifico, pues no los hago parte o no los incluyo o no o los dejo de consumir. Entonces es importante saber definirlos, identificarlos y saber cuáles son esos que me están aportando esos nutrientes que yo necesito. ¿Qué quiero que nos centremos hoy que estamos hablando de los carbohidratos? Quiero que nos centremos en la fibra, ¿bien? ¿Por qué tengo que hablar de fibra cuando estoy hablando de carbohidratos o por qué me gusta hablar de fibra? Porque realmente la fibra es un tipo de carbohidrato. Entonces estamos ahí dentro de ese gran grupo y cómo voy a hacer yo para seleccionar esos alimentos que aportan carbohidratos, pero que además de todo contengan este nutriente que es la fibra. Entonces tengo que pensar en los cereales integrales, tengo que pensar en las frutas y en las verduras que también aportan fibra para formar esa base de esos alimentos que yo estoy consumiendo. Entonces, importante saber que si yo selecciono mis cereales, que ojalá sean integrales, que a veces se nos olvida esa partecita, ¿cierto? Que si yo consumo granos, también estamos consumiendo esa fibra y lo que hablamos del consumo de las frutas y las verduras. Para definir lo siguiente, que en la naturaleza hay dos tipos de fibra. Una que es la fibra soluble, ¿cierto? Que es la que me va a ayudar me puede apoyar a brindarme una mayor sensación de saciedad y la puedo encontrar mayormente en estos alimentos que estamos viendo acá. Avena, haba, cebada y en algunas frutas como la manzana, incluso en unas verduras como la zanahoria, ¿cierto? Y al identificarla así, yo sé que tengo ese tipo de fibra en mi alimentación. Hay otro tipo de fibra en la naturaleza que es la fibra insoluble, que una de sus funciones es apoyar la regularidad intestinal. Entonces estamos hablando de
pues todas las verduras, estamos hablando del salvado, estamos hablando de los cereales integrales de los que les estaba hablando ahorita. Quiero que nos fijemos en algo que aparece en esta imagen y es que ambas son fundamentales para todo el proceso de digestión, absorción y eliminación de nuestro cuerpo. Entonces vean que a veces también nos dicen, hay que consumir fibra, y nos dicen, y sabemos cuántos gramos de fibra tenemos que consumir al día, que son 25 gramos, entre 25 y 30 gramos al día. Pero a veces no sabemos cómo llegar a completar esa cantidad de fibra en los alimentos que consumimos. Entonces, como les digo, cuando identificamos cuáles son esos alimentos, pues es más fácil que podamos llegar y garantizar ese consumo de esos alimentos. Vean que aquí hay otra cosa, y yo sé que ustedes han oído hablar mucho en esta época, que hay algunos tipos de fibra que también actúan como prebióticos, o sea que nos van a ayudar a producir unas bacterias benéficas en el tracto gastrointestinal. Aquí en esta parte a mí me gusta decirles que dentro del intestino nosotros tenemos como un batallón de bacterias buenas, y ese batallón está trabajando permanentemente para que nosotros estemos lo mejor posible. O sea, tenemos bacterias buenas en todo el organismo, pero esas del intestino son muy, muy importantes. Y la forma en que esas bacterias van a estar ayudándonos en nuestro organismo es mantenerlas bien alimentadas, como todo, ¿cierto? Si estamos bien alimentados, pues funcionamos mejor. Lo mismo pasa con estas bacterias en el intestino. Si las mantenemos bien alimentadas, pues vamos a garantizar que estén trabajando lo mejor posible. ¿Y cómo las mantenemos bien alimentadas? Pues asegurando un consumo adecuado de fibra en nuestra alimentación. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en el momento de la selección de los alimentos y de algunos productos que podamos incluir en nuestra alimentación que nos vayan a apoyar, a ayudar a completar esa cantidad de fibra que debemos consumir día a día. Recuerden que el cuerpo funciona día a día, no es que un solo día en la semana yo me como toda la cantidad de fibra que tengo que consumir, sino que tengo que estar viendo que es día a día que debo completar esa recomendación. Vamos apuntándole a esa cantidad de frutas y verduras también que nos garantiza también el consumo de esta fibra y que nos garantiza el consumo de otros nutrientes, como ya lo vamos a ver ahora, que son vitaminas y minerales. Pero es importante apuntarle a las 5 porciones de frutas y verduras al día. Yo sé que es mi sueño que algún día todos me digan que están consumiendo ese tipo y esa cantidad de frutas y de verduras. Veamos otros datos de la fibra dietética. ¿Qué es lo que pasa? Y esa es la conclusión que quiero llegar. Yo sé que esta imagen tiene mucha información, uno diría, pero ¿qué es todo eso? Es realmente lo que venía diciéndoles, la relación que tenemos de esta fibra con ese funcionamiento y esa alimentación de esas bacterias que tenemos en el organismo. Entonces es importante saber que si tenemos una dieta baja en fibra, pues esas bacterias no se van a alimentar correctamente y vamos a empezar a tener, digámosle que unas dificultades en la absorción de otros nutrientes. Entonces, importante es que debemos tener un adecuado consumo de fibra dietética para que tengamos un equilibrio óptimo de esos microorganismos que viven en el intestino. Entonces, es importante que lo empecemos a pensar de esa manera. Siempre nos han dicho que la fibra es importante, pero es clave que empecemos a entender por qué es importante. Entonces, al saber y tener ese concepto, ya sé que debo hacer la tarea bien, que debo escoger esos alimentos que tengan fibra y que me puedan ayudar. Recuerden que debemos consumir tanto de la fibra soluble como de la fibra insoluble para realmente llegar a estos beneficios de los que hablamos en general de la fibra. Bien, vamos, como ya hablamos de esa importancia de la fibra, ya vimos ese nutriente también como lo vemos nosotros los nutricionistas, vamos a hablar ahora de las grasas. Yo sé que hablar de carbohidratos y de grasas a veces nos produce un poco como de temor porque tenemos como muchos imaginarios con respecto a estos nutrientes, pero por eso quisimos el día de hoy en este entrenamiento hablar de esos nutrientes. Porque sabemos que son importantes, porque sabemos que tenemos que incluirlos en la alimentación y queremos que cada uno de ustedes empiece a entenderlo. ¿Por qué tenemos que tener esas grasas? Lo primero que yo hablo cuando hablo de las grasas es que sepamos que las grasas son el macronutriente que más calorías aporta. Si yo comparara una mantequilla o un aceite, ¿cierto?
frente a un azúcar o a otro nutriente, puede ser carbohidrato o puede ser proteína, vean la diferencia tan importante del aporte de calorías. O sea, una sola porcioncita de mantequilla o aceite me va a aportar 45 calorías y una cucharadita de azúcar, en este caso que es el ejemplo, tendría 16 calorías. Vean la diferencia, o sea, realmente una cantidad muy pequeñita de grasa me va a aportar muchas calorías. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A entender que las necesito en la alimentación, pero que es importante también que controlemos el tamaño de esas porciones y que hagamos una mejor selección de esos alimentos que contienen grasa. Aquí, al igual que con los carbohidratos, les voy a hacer la invitación a que empecemos a definir o identificar dónde encontramos las grasas. Primero, entender que no todas las grasas son malas, incluso algunas de las que se dijo que eran malas ya se ha estudiado bastante y la recomendación es realmente controlar la cantidad que consumimos de ellas. Entonces vean que encontramos grasas en los pescados, en los aceites de origen vegetal, incluso encontramos en el aguacate, encontramos en todas las carnes, en los lácteos, en las margarinas, en los frutos secos, y tenemos otras grasitas que son las grasas ocultas que a veces no las vemos tan fácil y están en productos elaborados o pueden estar, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de la torta o del ponqué, porque a veces ese alimento solo lo contamos como carbohidrato, pero realmente ese alimento también tiene un porcentaje de grasa. Entonces son esas grasas que a veces no cuantificamos y que no controlamos en el momento de controlar el tamaño de la porción. Entonces es importante que lo tengamos súper presente, que hagamos la identificación de esas grasas y dónde se encuentran, para asimismo saber cuáles son esas que yo voy a seleccionar en mi alimentación en el momento que estoy diseñando el menú que voy a consumir. ¿Por qué son importantes las grasas o cuáles son esas funciones que cumplen las grasas? Para que yo entienda por qué debo incluirlas en mi alimentación. Entonces vean que tiene funciones muy importantes. Una de ellas es ayudar a absorber las vitaminas liposolubles. Entonces me van a ayudar a absorber las vitaminas A, D, E y K, que son importantes también para otras funciones y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, debo consumir un porcentaje de grasa en mi alimentación que me ayude a garantizar que esas vitaminas liposolubles se puedan absorber. ¿Sí? Pero miren que aquí hay otras funciones más interesantes y yo diría no más importantes, pero sí que a veces no tenemos en cuenta. Las grasas me ayudan a apoyar el funcionamiento de las células. Muchas grasas hacen parte de las membranas de las células. Y además de eso, las grasas también apoyan el correcto funcionamiento del cerebro y de los nervios. O sea, las grasas están directamente relacionadas con el correcto funcionamiento de todo lo que es la parte del cerebro y de todo el sistema nervioso. Entonces vean que las necesitamos, definitivamente las necesitamos dentro de nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque ya vimos que están cumpliendo esas funciones. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si consumimos excesos, pues es donde no queremos que ellas estén. Si no sabemos seleccionarlas de la mejor manera, pues también vamos a tener otros efectos secundarios que no queremos atribuirle a las grasas. Entonces, deben estar presentes, por supuesto que deben estar presentes, y debo saber seleccionarlas. ¿En qué nos basamos o qué queremos que tengan en cuenta cuando van a seleccionar el tipo de grasas que van a consumir? Que ojalá sean unas grasas de origen vegetal, como les decía, el tipo de grasa que en la medida ustedes van conociendo y su composición, digámoslo así, y que tengamos, digámosle, controladas las grasas saturadas y que podamos incluir ácidos grasos poliinsaturados, que son a los que se les ha atribuido a través de la ciencia como unos beneficios y que podrían estar apoyando esos beneficios en el organismo. Entonces, dentro de esos están los ácidos grasos omega 3, que los podemos consumir en la alimentación. O sea, si yo consumo salmón, ese salmón me va a dar ácidos grasos omega 3, ¿cierto? Lo puedo consumir en suplementos o lo puedo consumir en otros alimentos como la linaza o como otros alimentos que yo puedo incluir
en mi alimentación, pero que a veces no son tan fáciles de conseguir, pero que por eso mismo la invitación es a que veamos cómo estamos consumiendo eso. Quiero que veamos esos beneficios o a qué me podrían ayudar estos ácidos grasos omega 3. Me podrían ayudar a mantener los niveles de triglicéridos a niveles normales, ¿cierto? Que esa es una de las preocupaciones ahora. Me pueden ayudar a mantener la función normal del cerebro, cuando les hablaba que las grasas nos apoyan toda esta parte del funcionamiento, del correcto funcionamiento del cerebro. Recuerden que cuando nosotros hablamos de cada uno de los nutrientes, su trabajo no es individual, no es que él solito va a hacer eso, sino que deben estar dentro de una correcta alimentación y además de eso dentro de un estilo de vida saludable. Porque también podemos ver que tiene otras funciones, como ayudar a mantener el normal funcionamiento del sistema cardiovascular y también podrían apoyar el normal funcionamiento de la función visual. Pero volvemos a lo mismo, no solo el consumir ciertos alimentos o productos que contengan estos ácidos grasos son los que me van a llevar a eso, sino que definitivamente yo pueda tener dentro de toda esa información que recibo, selección de alimentos y de nutrientes, poder incluir uno que me esté aportando o me esté apoyando el correcto funcionamiento, como lo vemos en este caso, de triglicéridos, del cerebro, de la salud cardiovascular o de la salud visual. Entonces, como les digo, siempre dentro de un todo y dentro de unos hábitos correctos para poder tener el resultado que queremos o el beneficio que estamos buscando. Vamos entonces, ya como hablamos de las grasas y vimos que son importantes, tendríamos que hablar de los micronutrientes. Ya hablamos de dos macro, que son carbohidratos, que son grasas. Ahora vamos a hablar de micronutrientes. ¿Por qué hablar de micronutrientes? Aquí entonces quiero que tengamos súper presente que los micronutrientes cumplen funciones esenciales, así como estamos hablando siempre de incluir proteínas, de incluir grasas, de incluir carbohidratos, de saber cuántas calorías aportan. Realmente la función de esos macronutrientes no se llevaría tan fácil a cabo si nosotros no incluyéramos dentro de nuestra alimentación los micronutrientes. Por eso hoy queremos dedicarles un espacio más grandecito a hablar de esos micronutrientes y por eso vamos a hablar un poquitito de vitaminas y minerales. Entonces veamos, sigamos viendo esta función de las vitaminas, ¿cierto? Que están dentro de frutas y verduras. ¿Recuerdan cuando hablé que mi sueño era que algún día todos dijéramos que consumimos nuestras 5 porciones de frutas y verduras? Es precisamente por eso. Ya vimos una, que es la fibra, y en este caso estamos viendo el aporte de vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos ese correcto consumo de esos alimentos que aportan vitaminas y minerales, vamos a darnos cuenta que muchos de esos nutrientes esenciales tienen un impacto directo en nuestro sistema inmune. Entonces, vean que necesitamos incluirlas, además de esas funciones que ya les dije, de ayudar y apoyar a la absorción de los macronutrientes, pues tenemos esta que también nos gusta mucho, que es mantener muy bien un correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune. Lo triste de esta imagen y lo triste de la realidad es que solamente casi el 75% de la población mundial no consume suficientes frutas y verduras. Por eso les decía que ese es mi sueño. Entonces, siempre mi invitación es, nosotros vivimos en un país que tiene todas las frutas, todas las verduras y que las conseguimos. No es difícil conseguirlas, entonces es tratar de incluirlas, de ver cómo las consigo, realmente consumamos las que están de temporada, cambiemos de preparaciones, empecemos a incluirlas. Yo sé que no es fácil, yo sé que algunos se van más por el lado de las frutas, otros más por el lado de las verduras, no importa, lo importante es garantizar el consumo de estos alimentos para garantizar el consumo de estos nutrientes. Veamos entonces para qué función están cumpliendo esas vitaminas. Como les decía, apoyan el funcionamiento y crecimiento y mantenimiento del cuerpo y se dividen en dos grupos. De las liposolubles ya hablamos ahorita, que son la A, la D, la E y la K, y están las hidrosolubles, que son las del complejo B, todas las del complejo B y la vitamina C. Vea que también son un grupo grande. Yo en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de estar con ustedes, les he dejado una tarea y hoy les voy a solucionar la mitad de la tarea. Y es que busquen una función de cada vitamina.
¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ver para qué sirven, empiezo a entender la importancia de incluirlas en mi alimentación. Entonces vamos a hacer una parte de la tarea en este momento, y es, ¿cuáles son las funciones de la vitamina A? Miren lo interesante, piel, visión, y además apoyan al normal funcionamiento del sistema inmune en condiciones normales, y vuelvo y repito, con todo lo que hacemos, no solamente vamos a dejarle la función a la vitamina A, sino dentro de todo de actividades y de alimentos. Miren la vitamina C. A veces relacionamos la vitamina C con que solo, ay, cuando me da como estoy estornudando, entonces voy a tomar vitamina C. Pero realmente la vitamina C participa en muchos procesos dentro del organismo, y uno de los que más me gusta es que la vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno. Entonces ya empezamos a ver que tiene otras funciones muy interesantes. Además de eso, también apoya el sistema nervioso, está también apoyando el sistema inmune, y además de eso, ayuda a combatir el daño oxidativo en las células. Entonces, que eso nos daría para otro tema, pero es como para irles dejando esos conceptos que ustedes tengan presentes en el momento que incluimos alimentos o suplementos que contengan vitaminas y minerales. Y vamos a hablar, no me daría para hablar todo el día, toda la noche de vitaminas, pero vamos a ver estas de la vitamina D que también me gustan, que está muy relacionada con la absorción y utilización del calcio y del fósforo. Y además la vitamina D también nos ayuda a soportar el sistema inmune. Entonces vean que cuando yo empiezo a hacer la tarea, y miren que solo hicimos la tarea con 3, imagínense si hiciéramos la tarea con cada una de esas vitaminas para entender cuál es esa función que cumplen dentro del organismo y empezar a darle la importancia al igual que a los macronutrientes. Por supuesto, si ya hablamos de vitaminas, no podemos dejar de hablar de minerales, también son micronutrientes. La ventaja tanto de las vitaminas como de los minerales es esta, que no aportan calorías. Al no aportar calorías, pues no me van a tener un impacto dentro del consumo total de calorías. Además, se deben incluir dentro de la alimentación, ¿cierto? Y los minerales se dividen en macrominerales y minerales traza. Eso depende de la necesidad que tiene el cuerpo en el organismo. A veces creeríamos que como el cuerpo necesita cantidades pequeñitas, ya estamos garantizando con una alimentación equilibrada esa cantidad. Pero realmente yo tengo que hablar de si estoy consumiendo la cantidad de alimentos que necesito para garantizar ese consumo de minerales. Entonces es mirar también, aquí la tarea va bien interesante, a una función de cada uno de esos minerales para entender por qué tenemos que incluirlos en la alimentación. Voy a hacer una parte de la tarea y es hablar del calcio. Miren que el calcio sí está relacionado en ayudar a fortalecer los huesos, ayudar a apoyar la densidad ósea, ¿cierto? Y definitivamente, cuando yo estoy garantizando, muchos estudios lo dicen, cuando yo garantizo mi consumo de calcio, pues puede ser que vaya a determinar, a disminuir el riesgo de esa pérdida ósea o la incidencia de presentar algunas fracturas. ¿Por qué traigo esta relación? Diríamos, no, sigamos con otros minerales, pero quiero que veamos aquí que hay una relación entre el calcio y la vitamina D. O sea, que tenemos esa relación de minerales y de vitaminas y con otros nutrientes que lo que hacen es que nosotros podamos tener una mejor utilización de cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos súper presente que cuando trabajan de la mano o están llevándose de manera dentro de una alimentación equilibrada, pues vamos a tener muchísimos mejores resultados y beneficios. Hablemos de fitonutrientes. Entonces, ¿por qué hablar de fitonutrientes? Ya hablamos de vitaminas, hablamos de minerales. Los fitonutrientes, ¿qué son? Son nutrientes que están en los alimentos de origen vegetal y que se les ha otorgado algunos beneficios como protección antioxidante. Por eso, vuelvo a enfatizar en la importancia de incluir las 5 porciones de frutas y verduras al día. Bien, ya entonces hablamos de los micronutrientes. Ahora vamos a hablar de la ciencia a través de lo que está relacionado con la salud de la piel. Hablar de la salud de la piel es bien interesante porque es lo que vemos, es lo que es visible para nosotros y lo que nos lleva a tratar de preocuparnos mucho más de cómo hacemos ese consumo de alimentos o de nutrientes que nos lleven a tener una piel más saludable.
¿Cómo hacemos para cuidar la piel? Nosotros tenemos dos formas para cuidar la piel. De manera externa, que es como lo hemos hecho durante mucho tiempo, ¿cierto? Que es cómo nos cuidamos, lo que nos aplicamos, el bloqueador solar, pero hay otra parte bien interesante y es la nutrición interna. Entonces, mucho de lo que comemos determina cómo va a ser esa salud de la piel. Entonces, es importante que veamos que lo podemos determinar tanto de manera externa como de manera interna. ¿A qué me refiero? Estamos hablando en este momento de piel, pero si ustedes lo abren más, lo hacemos de manera general, esto aplicaría para todos los órganos del cuerpo y para todo el funcionamiento del organismo. Yo debo hacerlo un cuidado externo y un cuidado interno. Entonces, importante que lo tengamos presente. Queremos hablar un momentico, quiero en este momento hablarles un poquito del envejecimiento. El envejecimiento es inevitable, eso sí hay que saberlo, ¿cierto? Pero yo puedo escoger definitivamente cómo va a ser ese envejecimiento. Entonces, puedo tener un envejecimiento que es el cronológico, que es el que nos va contando con el calendario, con los años que van llegando. Ese es inevitable, o sea, ese es el curso normal de la vida. Pero yo sí puedo trabajar en el envejecimiento ambiental de la piel, que son esos factores que yo podría controlar. Entonces, tratar de estar en sitios no contaminados, bueno, ese es un poco más complejo, pero tratar de estar en sitios menos contaminados, y eso quiere decir, por ejemplo, tratar de no fumar, no consumir sustancias tóxicas, el exceso de bebidas alcohólicas, la mala alimentación, la poca hidratación, el bajo consumo de alimentos fuentes de vitaminas y minerales, pues son los que definitivamente nos van a llevar a que tengamos un envejecimiento ambiental más acelerado. Entonces vean que hay uno que no puedo controlar, pero el otro definitivamente está en mis manos. Y todo el autocuidado que yo hago, pues se va a ver reflejado a futuro. En la medida que yo cuido mi piel, me cuido en todos los sentidos de la palabra, pues definitivamente pues voy a tener, como les digo, mejores resultados. Quiero hablarles un poquitico del colágeno, ya para ir terminando todos estos nutrientes de los que hemos hablado el día de hoy, y es entender qué es el colágeno. Si vemos el colágeno en el organismo, él representa entre el 25 y el 30% del total de la proteína del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hace parte de la piel, y la piel está formada al 75% por colágeno. Entonces vean que es una proteína que tenemos a lo largo del cuerpo, durante todo el cuerpo, presente en todo el cuerpo, ¿cierto? Y es el responsable de darle la estructura firme a la piel. ¿Por qué? Porque él es el que está formando, está más condensado en la parte de la dermis. Y esa es la que nos va a dar la estructura firme. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estoy más joven, pues la piel se ve bien porque tiene su porcentaje de colágeno. A partir de los 30 años, primero la producción de colágeno disminuye en el cuerpo y segundo, pues realmente todos los factores que están alrededor, pues están más condensados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empecemos a perder la elasticidad y la firmeza de la piel. Y ahí es donde empiezan a aparecer las líneas de expresión o lo que no nos gusta, las arruguitas de la piel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sabemos, y ya lo dije, es inevitable el paso de los años, pero lo que podemos hacer es estar pendientes del consumo de los alimentos que me pueden ayudar a producir ese colágeno naturalmente, como es el consumo de proteína, como es el consumo, ya lo vimos, de vitamina C, el consumo de zinc, de otras vitaminas, como la biotina y otras vitaminas relacionadas con piel, ¿cierto? Pero además de eso, mantenernos hidratados y tener otras rutinas de cuidado de la piel para que podamos, digámosle, que retrasar un poco y que sea lo mejor posible esa pérdida, esa elasticidad de la firmeza, de la piel. Bien, entonces es importante que entendamos también esa selección de esos alimentos, de esos nutrientes, y en algún caso de algún suplemento o algún producto que nos ayude a formar parte de toda esa alimentación que nosotros tenemos.
Bueno, estoy feliz de haber compartido esta información con ustedes, de haber llevado estos conceptos acerca de estos nutrientes que a veces no detallamos y no hablamos como a profundidad. Entonces, espero que les sirva, espero que lo pongan en práctica porque todos estamos construyendo mejores hábitos cada día. Me encanta haber llevado esta información a ustedes. Muchas gracias, Clara, por la presentación. Estuvieron muy claros los conceptos y las explicaciones. Adicionalmente, algunas personas estuvieron enviando preguntas vía correo electrónico. Por temas de tiempo no podremos responderlas todas, pero vamos a escoger 3 y las demás las contestaremos vía correo electrónico. La primera pregunta es, ¿cuándo son necesarios los suplementos como los multivitamínicos? Bueno, me gusta esa pregunta porque a veces no sabemos si sí o si no consumir los suplementos. Y ahí es donde como que nos entra la duda. La invitación es a que miremos cómo está nuestra alimentación. Lo primero, antes de empezar a tomar un suplemento, es mirar cómo está mi alimentación. Hacer ese detalle de la selección de los alimentos que yo consumo, de los nutrientes que consumo. Miren que no solamente alimentos en general, porque todos los que consumo pueden pertenecer a un mismo grupo o me pueden dar el mismo nutriente. Entonces es importante seleccionar qué estoy comiendo y partiendo de ahí entender la necesidad de si debo o no incluir esos multivitamínicos. Cuando tengo muy bajito un consumo de frutas, verduras, de alimentos que me aporten vitaminas y minerales, es en el momento en el que yo debo tratar de incluir y pues como ser muy crítico y saber seleccionar el tipo de suplemento multivitamínico que voy a incluir. ¿Para qué? Para ayudar a completar mi alimentación. No porque el suplemento me vaya a solucionar todo, sino que haga parte de esa alimentación. Muchas gracias, Clara. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo saber cuáles son los nutrientes que debo incluir en mi alimentación? Gracias, Juan, por la pregunta. Esto es como el mundo que los nutricionistas tenemos en la cabeza y sabemos perfectamente. Pero cuando una persona se hace esta pregunta es entender primero cuáles son los nutrientes, ¿cierto? ¿Cuáles son? Entonces hablamos de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales y fitonutrientes. Y ahí es cuando yo debo decir, pues todos los necesitamos. Lo que tendríamos que definir es qué cantidad de esos nutrientes debo incluir en mi alimentación. Si la pregunta la pudiera resumir en una frase, es todos necesitamos todos los nutrientes. Lo importante es saber cómo y en qué momento los voy a incluir. Clara, súper tu respuesta, muchas gracias. Y por último, la tercera pregunta es, ¿qué alimentos que contengan fibra puedo incluir en un refrigerio? Bien, esto es bien interesante porque es una de las mayores dificultades que tienen las personas. Perfecto, me dieron la información, tengo que incluir fibra, tengo que incluir alimentos que tengan fibra y ahora ¿qué hago? Entonces, cuando yo hablo de los refrigerios, que es como también otra de las dudas que tienen las personas, ¿qué debo incluir en un refrigerio? Entonces si estoy pensando en fibra, ojalá sea alguna fruta, si se animan a comer verduras en los refrigerios está perfecto, unos palitos de apio, por ejemplo, no estaría mal, como unos pasantes, ¿sí? Y adicional a eso, si yo veo que ya no alcanzo, podría entonces asesorarme y conseguir un suplemento como parte de ese refrigerio y también tener presente que debe haber otros nutrientes en ese refrigerio. Entonces, fibra podría ser frutas, verduras, puede ser también algún tipo de galleta o tostada integral que me esté aportando también fibra y con eso podemos como ver varias opciones sin quedarnos ahí corticos, sin que me vaya a hacer falta este nutriente tan importante a lo largo del día. Bueno, eso era todo. Muchas gracias nuevamente, Clara. Esto fue todo por hoy. Gracias a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por conectarse a este entrenamiento, por participar, por estar siempre tan atentos a todos estos temas que son de interés para todos. Entonces, nos vemos a la próxima, otro entrenamiento, otra información para seguir construyendo este camino entre todos.